Bienvenidos al podcast Mujeres en Grandes Imperios. Hola, hoy les voy a platicar sobre las mujeres que cambiaron la historia del Imperio Romano. Para entrar un poco en el contexto, tenemos que saber que el escritor Valerius Maximus, a principios del siglo I después de Cristo, preguntó ¿qué papel tiene una mujer en una reunión pública? Y la respuesta fue ninguno, si se observan costumbres ancestrales. A pesar de eso, era un momento en el que las mujeres romanas tenían más poder que nunca antes, aunque fuera detrás del trono. Primero vamos a hablar de la hipocresía masculina, ya que es imposible hablar de mujeres romanas sin considerar cómo las veneraban los romanos por sus virtudes. Las virtudes más veneradas eran la pudicitia, la calidad de la castidad y la pureza sexual y la capacidad de servir como madre de familia. Una mujer honorable mejoraba su reputación y la de su esposo e hijos. César dijo, mi esposa ni siquiera debería llegar a estar bajo sospecha. Por otro lado, la infidelidad masculina era aceptable y la reputación de una esposa se veía reforzada por su disposición a pasar por alto la infidelidad de su marido. Por el contrario, una mala esposa podría destruir a un hombre y a su familia, sucumbiendo a los vicios del afeminamiento y el lujo, desestabilizando así las finanzas. Así que las mujeres eran consideradas poco confiables, mientras que una mujer educada entraba en un territorio peligroso, ya que se entromete en el mundo del hombre, especialmente si abría la boca. Había hasta una palabra despectiva especial para una mujer habladora, una lingulata. Hablando de otros asuntos, las actitudes romanas hacia las mujeres son quizás mejor captadas por la famosa frase del poeta Juvenal, ¿quién cuidará a los guardianes? Juvenal estaba preocupado por el inextricable problema de mantener a las mujeres bajo control. Por ejemplo, Fulvia, quien participó en la carrera política y militar de su esposo, en un mundo en el que las mujeres eran excluidas de los cargos políticos. El rostro de Fulvia hasta apareció en monedas. El historiador Velleius Paterculus culpó a Fulvia por causar desorden. Otro ejemplo es Cleopatra, quien se convirtió en la encarnación de la amenaza femenina para el mundo masculino romano. Ahora, hablando de la dinastía Julio-Claudiana y de las mujeres que cambiaron la historia del Imperio Romano, tenemos que saber que Augusto fue el primer emperador de Roma que quería que las mujeres de su nuevo orden fueran modelos del ideal femenino. Su esposa y su hermana, Livia y Octavia, se convirtieron en elementos fundamentales de la imagen del gobierno. La gran crisis de Augusto fue cómo identificar entonces a un sucesor. Su primer plan fue Marcelo, el hijo de su hermana Octavia, pero este murió. Después, Julia, quien era hija de Augusto, tuvo 2 hijos, pero de igual manera murieron. Así que Augusto recurrió a Tiberio, el hijo de Livia, con su primer esposo. Fue la primera sucesión por la línea femenina. Para cuando Tiberio murió, quedaba Calígula, descendiente de Augusto a través de su madre, Agripina la Mayor. Esta era hija de Julia, y de Octavia y Livia. Su derecho de nacimiento lo fijaba sólidamente la línea femenina. Cuando Calígula fue asesinado, la Guardia puso a su tío Claudio en el trono. Descendía tanto de Octavia como de Livia. Eso fue lo que lo convirtió en la única opción que le quedaba a la Guardia leal. Claudio se casó con su sobrina Agripina la Menor, quien trajo con ella un hijo, Nerón, de un matrimonio anterior. Nerón, por la línea de su padre fallecido, descendía de Octavia. Por la línea materna descendía de Augusto a través de Agripina la Mayor y Julia. También descendía de Livia. Agripina concertó la muerte de Claudio por envenenamiento. Para entonces, ella ya estaba haciéndose pasar por una regente conjunta, apareciendo en monedas junto a él. Asesinó también a sus oponentes y ordenó el asesinato de cualquiera que tuviera un reclamo dinástico. Cuando el adolescente Nerón sucedió a Claudio, Agripina continuó como antes, decidida a ser una emperatriz por derecho propio. Lo que no tuvo en cuenta fue el resentimiento de Nerón. Cuando Nerón se interesó por la glamurosa Popea Sabina, Agripina olió la derrota y le ofreció sexo incestuoso a su hijo en un intento por retomar el control. Nerón se casó con Popea Sabina, pero la mató a ella y al hijo que tenía en su vientre en un ataque de ira. Aparte de algunos descendientes marginales de los Julio-Claudianos, la dinastía había sido aniquilada. Pero si no hubiera sido por las mujeres, nunca habría habido una dinastía en absoluto. De lo siguiente podemos concluir que
Excluidas del poder legal, cada una de estas mujeres encontró diferentes maneras para asegurar sus intereses y los de sus hijos. Esa exclusión le dio a las mujeres algunas ventajas. Por ejemplo, era imposible enjuiciar a una mujer por tratar de tomar el poder, de manera que las mujeres podían operar fuera del sistema legal de una manera que un hombre no podía. Hubo algo que estas mujeres sabían de memoria: nadie les iba a dar poder, tenían que tomárselo. Así que una mujer romana de estatus dependía en gran medida de lo que ella pudiera hacer a través de su esposo o sus hijos varones. A pesar de todas las restricciones de la sociedad romana, desafiaron su realidad e hicieron uso de las oportunidades que se les ofrecían como mujeres. Cambiaron la historia del mundo romano, para bien o para mal. Agripina la Mayor era famosamente impaciente por la igualdad, dijo Tácito, pero su deseo siempre se frustró. Incluso, su hija descubrió al final que el sistema estaba cargado en contra de las mujeres. Hoy, gran parte de la evidencia que tenemos es el registro sesgado de los historiadores romanos. Conservaron en detalles despectivos cómo el mundo romano percibía a las mujeres y su lugar en la sociedad. Sin embargo, nada puede cambiar un hecho fundamental. La línea de descendencia femenina fue esencial para la existencia de la primera, la más grande y la más duradera dinastía en la historia romana.